¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un honor, para mí es un gusto eh, poder estar nuevamente con ustedes. Pero más honor aún servirle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eh, vamos a, vamos a comenzar orando para eh, llevar a cabo nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos permite, Señor, tener un día más de vida, Señor, porque estamos aquí reunidos con el único propósito de, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, de aprender de ti, Señor, porque abrir las páginas de la Sagrada Escritura es conocerte cada vez más a ti, Señor. Conocer cómo tú, Señor, te desenvolviste en esta tierra, Señor, y el ejemplo que tú dejaste para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra transforma, Señor. Tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas de una manera extraordinaria, Señor, sanando, Señor, eh, rehabilitando, Padre Santo, restaurando, Padre de la Gloria, porque tiene, Señor, esa peculiaridad en tu palabra, Señor, que tiene un poder, Señor, vivo, Padre, porque tu palabra es vida. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están aquí, Señor, al pendiente, Padre, para escuchar estos estudios, Padre. Te doy gracias por los amigos y amigos que siguen, Señor, conectándose, que siguen perseverantes, Señor, escuchando estos estudios, Padre, así como también, Señor, a cada persona, Señor, que a través de manera diferida, Señor, puedan escucharlo, puedan verlo, Señor, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Señor, de YouTube, Padre Santo, que reciban bendición, Padre, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada vida, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, corrigiendo lo que haya que tener tenga que corregir, Señor, instruyéndonos, Señor, redarguyéndonos, Padre, con tu palabra, Señor, con bases firmes en ella, Señor, para abrir nuestro entendimiento, Señor, para quitar el velo de nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, tu palabra nos enseña, Padre, para aprender, Señor, a vivir en justicia, Señor, esa justicia tuya, hacer lo correcto, hacer lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, amado Dios, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil para tu palabra, que florezca, Señor, que se establezca, Padre, y que de esa misma manera de fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor. Te doy muchas gracias por el honor que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que cualquier cosa, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de poderoso, Señor, te doy gracias. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar nuestros estudios, amados hermanos, y vamos a comenzar, este, porque pues siento que hoy nuestro estudio es un poquito más largo que lo habitual y deseo que hoy lo concluyamos para que no lo dejemos en dos partes. Espero primeramente Dios que podamos alcanzar ese objetivo. Hoy vamos a hablar sobre el inicio de su ministerio de Jesucristo. Vamos a ver cómo se llevó a cabo su ministerio, cómo lo inició. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Marcos. Vamos a leer Marcos del 1, um, del 1 al 1, 14, 20. Vamos a comenzar leyendo Marcos, Marcos 1, 14 al 20. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Marcos 1, 14 al 20. Es bien importante porque hablamos mucho de Jesucristo, de todo lo que ha hecho, pero necesitamos también saber, conocer a través de la palabra cómo inició él su ministerio.
Dice la palabra de Dios en Marcos 1, del 14 al 20, dice de la siguiente manera. Dice así. Tiene un pequeño subtítulo que lo tiene mi Biblia, no sé si tu Biblia también lo tenga, pero bueno, si no viene, en mi Biblia dice, Jesús principia su ministerio. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón a Andrés su hermanos, que echaban la red en el mar porque ellos eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos aquí vemos aquí algo bien importante, amados hermanos. Vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Está iniciando su ministerio y está comenzando a llamar a los primeros, a los primeros hombres que van a convertirse en sus discípulos. Ajá. Y mira también lo que dice en el mismo capítulo 1, pero del 35 al 39, dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Dice que primero se encontró, ¿verdad? Dice aquí que se encontraron Simón y Andrés, su hermano, dice, que estaban echando la red para pescar, ¿verdad? Y el Señor los llama y les dicen, vengan en pos de mí, dice, y yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y dice, en ningún momento muestra alguna duda en estos hombres de decir, bueno, pero ¿quién eres tú? O, o en un momento dado dijeron, oye, pues es que estamos pescando. No, ellos no dijeron nada, sino que así como recibieron el llamado del Señor, ellos le siguieron, ¿verdad? Ellos le siguieron. Y dice que andando ahí también por ahí, dice que encontró, dice, pasando más adelante, porque también yo creo que eran pescadores, dice, que vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Encontró a estos dos jóvenes, ¿verdad? Ahí con su padre Zebedeo, y estaban remendando redes. Y también les hizo el mismo llamado, ¿verdad? Y les dijo, les dijo que fueran, ¿verdad? Dice, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y ellos también inmediatamente dejaron a su padre Zebedeo y siguieron a Jesús. Entonces vemos ahí que ya van 4 hombres, ¿verdad? Con él. 4 hombres que él llamó y que dejaron todo para seguirlo, ¿verdad? Y luego dice acá en el 35 al 39, dice que Jesús se levantaba muy, muy de mañana, aun cuando todo estaba muy oscuro, y se fue, dice, a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor dedicaba tiempo de oración a una hora tan temprana que todavía era muy oscuro. Y dice que Simón, uno de los hombres que ya lo habían seguido, ¿verdad? Que respondieron al llamado de Jesucristo, lo andaban buscando, comenzó a buscar a Jesús, ¿verdad? Lo comenzó a buscar y yo creo que también los demás empezaron a preocuparse probablemente de que Jesús pues no estaba ahí con ellos, sino dónde se había ido, porque además era todavía muy de mañana, todavía era muy oscuro. Y dice que lo empezaron a buscar, dice, y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te buscan, ¿verdad? Todos están buscándote. Y él les dijo,
vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Entonces el Señor, en lugar de decirles, ah, sí, ¿quién me busca para ir a ver? No, su contestación fue, ¿saben qué? Vamos a los lugares vecinos para predicar allá también, porque esa es mi misión, para eso he venido. Ajá. Y dice también, dice, y que además predicaba en las sinagogas de ellos, en esas sinagogas donde ellos se juntaban para escuchar el libro de Isaías, para escuchar el Pentateuco, ¿verdad? Ahí también dice que iba, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, ¿verdad? Dice, iba ya con los vecinos, iba y predicaba en las sinagogas de todas estas personas y probablemente en las sinagogas donde probablemente también, ¿verdad? Asistían estos hombres, dice, y echaba fuera demonios. Estaba comenzando su ministerio con un gran poder, hermanos preciosos. Y dice en Lucas 4:18 al 19, dice de la siguiente manera. Y bueno, vamos a ver cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús se prepara para su ministerio. Vamos a leer Marcos 1, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo está iniciando, ¿verdad? Cómo se comienza a preparar el ministerio. Acabamos de ver unas citas, ¿verdad? Donde vemos cómo Jesús comienza a llamar a sus discípulos, a algunos de los hombres que van a formar parte de sus 12 discípulos. Pero también es importante que veamos, ¿verdad? Cómo fue preparado para su ministerio. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Dice entonces, en Marcos 1, del 1 al 13, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ajá. Dice, está hablando, dice, el principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, que el Evangelio que tú y yo andamos predicando o que debemos de predicar es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de que Jesús vino a este mundo y platicarle también al mundo cómo vino, ¿verdad? Porque a veces hay cierta, no sé, no se habla mucho, ¿verdad? De cómo fue preparado Jesús para su ministerio. Entonces dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba entonces Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo
comenzó a ser preparado el ministerio del Señor Jesús. Y vemos aquí una profecía muy importante, ¿verdad? Que habla de que antes, ¿verdad? De comenzar su ministerio, ¿verdad? Dice que el Señor, ¿verdad? Envió al profeta, después de un tiempo de silencio, ¿verdad? Llega este Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Y ya habla el profeta Isaías de él, y ahí habla el Señor de que él iba a enviar a su mensajero a preparar ese camino, ¿verdad? A preparar ese camino porque ya venía Jesucristo. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios en Marcos del 1 al 13, cómo nos narra esa preparación de Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo él andaba bautizando y hablando sobre el arrepentimiento para el perdón de pecados y para que fueran bautizados. Y él a su vez hablaba de alguien que venía detrás de él, ¿verdad? Él dice, a la verdad yo bautizo en agua, pero viene alguien que viene después de mí, dice que es mucho más poderoso y que además él va a bautizar en espíritu, ¿verdad? Él les habla del Señor Jesús, ¿verdad? Les habla de que viene alguien mucho más grande que él, dice, tan grande y poderoso que ni siquiera yo soy digno de estar delante de él encorvado, dice, es decir, inclinado delante de él, amarrando la agujeta de su calzado. No siquiera soy digno de eso, pero él les bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, ya este Juan el Bautista venía hablando, ¿verdad? Profetizando de que el Señor Jesús venía detrás de él. Amén. Y además habla, ¿verdad? Dice que llegó ese momento culminante, ¿verdad? Ese momento cumbre del que había hablado tanto Juan el Bautista. Dice que en una ocasión, ¿verdad? Aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? En otra parte de la Sagrada Escritura que lo vamos a ver también, ¿verdad? Habla como cuando Juan lo ve, se sorprende de tal manera, ¿verdad? Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí vemos, ¿verdad? Que cuando Jesús es bautizado, aquí nos está diciendo la palabra en Marcos, ¿verdad? Dice que cuando él salió del agua, vio descender de los cielos una paloma, ¿verdad? Que se postró sobre Jesús, dice, y que era el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice que también escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, en ese momento estaba siendo lleno del Espíritu Santo que venía de parte de Dios y además, amados hermanos, la voz que se oía era la voz del Padre, confirmando que quien estaba en ese momento ahí con ustedes y en ese momento estaba con ellos y estaba siendo bautizado, no era otro, sino que su Hijo amado. Amén. Entonces, en ese precioso cuadro estaba presente el Padre, escuchando su voz, el Espíritu Santo, ¿verdad? Llenando la vida del Hijo y el Señor Jesucristo. Estaban las tres personas de la Trinidad en ese momento. Mira lo que dice también. Vamos a leer antes de pasar a otra cosa. Hebreos 2:18. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:18, perdón. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que después de este suceso, después de que él fue bautizado y que Dios lo bautiza con su Espíritu Santo, le envía el Espíritu Santo para que sea llena su vida, para que pueda cumplir con el propósito para que él fue mandado y que además, ¿verdad? Para tener el poder y la autoridad para cumplir con esa tarea a la que venía este mundo. Dice que una vez que pasó esto, el Espíritu lo impulsó, dice, y lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches, hermanos.
y era tentado por Satanás. Satanás sabía que Jesús estaba en su calidad de humano y que él estaba debilitado de este tremendo ayuno que Jesús estaba pasando. Dice aquí, ¿verdad? Que de Galilea, ¿verdad? Nos habla de que él venía de Galilea y dice que además en otra narración de la Sagrada Escritura nos habla que cuando tenía 12 años de edad, sus padres, dice, y él fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua conforme a la costumbre de Judá, ¿verdad? Era una costumbre que había y que iban, ¿verdad? A celebrar la Pascua. Y dice, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y en esta ocasión, dice, encontramos a Jesús en el templo con los doctores de la ley. Mira, vamos a ver, ya habíamos hablado a ese respecto de cómo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? En esa ocasión, ¿verdad? Que no lo encontraban sus padres, lo andaban buscando y no lo encontraban. Y de repente van y le dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde está Jesús? Está ahí en la sinagoga. Dice, en la sinagoga, y van sus padres y lo encuentran hablando ahí en el púlpito, hablándole a los doctores, a los grandes eruditos, ¿verdad? Aquellos hombres que conocían las profecías a dedillo, ahí estaba Jesús dándoles cátedra a la edad de 12 años. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2:20, en Lucas 2, perdón, 40 al 49. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando en que estaban entre la compañía, ellos pensaban que iban ahí entre toda la gente que iba de regreso. Dice, no le buscaron, ¿verdad? Y si le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces dice que una vez que ellos se fueron, pues ellos pensaban que iban entre toda la gente, entre toda la multitud que iba a Jerusalén y se confiaron y empezaron a buscarlo y no lo encontraban. Y entonces dice aquí la palabra que volvieron a buscarle a Jerusalén, es decir, que volvieron a Jerusalén a buscar a Jesús. Y dice que aconteció que 3 días después, imagínense, 3 días después, hermanos, habían pasado. Yo no sé si tú eres madre, si tú eres padre, y de repente pierdes de vista a tu hijo y te angustias y te desesperas. Y imagínate estos padres, ¿verdad? Que tenían a su cuidado a Jesús y de repente 3 días y no lo encontraban. Imagínense qué angustia más tremenda, porque ellos en ese momento no lo veían como el Hijo de Dios, ellos lo veían como su propio hijo y lo amaban y se preocupaban. María sabía, ¿verdad? Que lo tenía prestado, pero sin embargo ella fungía y llevaba a cabo, ¿verdad? Su papel de madre. Ajá. Y dice que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, es decir, de los eruditos, la gente más estudiada en la palabra, en la ley, en el Pentateuco, en las profecías. Y dice que sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, que estaba ahí y les preguntaban, dice, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de sus respuestas. Es decir, que ellos estaban sorprendidos de ver que un niño de 12 años tuviera tanto entendimiento, tanto conocimiento de la palabra, porque a cada pregunta daba la respuesta perfecta. No titubeaba, no se sonrojaba, no se preocupaba. El espíritu aún no estaba en su vida al 100%. Sin embargo, dice aquí que la gracia de Dios estaba sobre su vida, ¿verdad? Dice, y cuando
dice que se maravillaban de sus respuestas y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Imagínense a esta madre angustiada, digo, ¿cómo nos pudiste haber hecho eso? Tú no sabes la angustia, la desesperación, las sinfín de cosas que pasaron por nuestra cabeza porque no te encontrábamos. Y entonces, ¿sabes qué respondió Jesús? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí el Señor Jesús les estaba recordando que aunque había nacido en el vientre de María, ellos sabían perfectamente que él procedía del Padre y que él tenía que estar en los asuntos de su Padre, que tenía que cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo. Entonces él estaba ya comenzando a hacer cosas importantes. Aún no estaba desarrollando su ministerio, pero él ya estaba preparándose para lo que venía más adelante, para lo que se estaba preparando para llegar al momento cumbre de su ministerio. Amén. Entonces, vemos aquí a Jesús que a los 12 años de edad, ¿verdad? Cuando se fueron a celebrar la Pascua, pues lo encontraron, ¿verdad? Ahí en el templo, en medio de los grandes eruditos, predicando la palabra. Ajá. Y además dice que de estos 12 años hasta el comienzo de su ministerio, es decir, de los 12 años a los 30 años que el Señor Jesús comenzó su ministerio, ya no sabemos más de él. Ese es el único dato que nos da la palabra de Jesús en el aspecto de haciendo algo fuera de lo que comúnmente hace un niño a esa edad, ¿verdad? Porque comúnmente un niño a esa edad pues anda en la escuela, anda a lo mejor haciendo menesteres en su casa. Indudablemente, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? O lo hemos platicado en otros estudios, indudablemente Jesús, ¿verdad? Nació y yo creo que se fue desarrollando de alguna manera como cualquier niño, jugaba, ¿verdad? Fue amamantado por mamá. Cuando ya llegó el momento de darle alimento más sólido, María lo hizo y probablemente jugaba con sus vecinitos y probablemente, ¿verdad? Hacía labores de carpintería, porque más adelante vamos a ver cómo incluso la gente dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? Y yo creo que cuando le hicieron esa pregunta o se sorprendieron de ver a Jesús ahí, probablemente, ¿verdad? Probablemente han de haber dicho, pero si este es hijo del carpintero, lo hemos visto ahí haciendo cosas de carpintería. ¿Cómo es que tiene tanto conocimiento? Yo creo que se referían a que no lo veían, ¿verdad? Metido ahí en un instituto, ¿verdad? O en una escuela especial para enseñar la Torá, ¿verdad? O enseñar los rollos, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces yo creo que por eso ellos se sorprendían. Entonces, a partir de esa edad, ¿verdad? Vemos ¿verdad? Vemos que a partir ya de los 12 años a los 30 años que el Señor Jesús comienza su ministerio, no volvemos a saber más de sus actividades, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que probablemente así como estuvo ahí entre los eruditos, probablemente lo hizo alguna otra vez, no nos lo menciona la palabra, ¿verdad? Pero si menciona esto, a lo mejor es así como un pequeño vislumbre de que él, ¿verdad? Tenía esos momentos donde él empezaba, ¿verdad? A hablar, a querer de alguna manera mostrarles, como lo vamos a ver más adelante, de que ese personaje del que habla la profecía, del que les hablaba, de ese Mesías que iba a venir, pues no era nadie más que precisamente él, pero aún no era su tiempo para ello. Por eso es que probablemente la palabra no nos habla más detalladamente de esos 18 años, ¿verdad? De los que no nos habla absolutamente nada de ese espacio de tiempo. Entonces, de estos 12 años hasta el comienzo de su ministerio público, en donde él ya comenzó a verdaderamente a desarrollar su ministerio,
no sabemos absolutamente nada de él. Mira lo que dice Marcos 6:3, y como te decía yo hace un momento, ¿verdad? Dice que la gente decía, ¿no es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el niño carpintero que vemos ahí haciendo obras de carpintería? ¿Verdad? No es el hijo de María y no está aquí, dice su hermano Jacobo, dice, y no está, dice, carpintero, dice, hijo de María, hermano de Jacobo. Ajá, entonces no está hablando de que era hermano de Jacobo y de José, dice, de Judas y de Simón. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y todos se sorprendían porque probablemente era una familia muy bien conocida ahí, ¿verdad? En esa ciudad los conocían, indudablemente los conocían porque tenían una carpintería, ¿verdad? Y yo creo que así como en nuestros días, ¿verdad? Si hay un carpintero, la gente la conoce porque hace labores de carpintería. Probablemente eso pasaba con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Probablemente ayudaba a José a hacer labores de carpintería. Ajá, porque parece, así como lo mencionan, porque dicen, no es este el carpintero, quiere decir que él también hacía labores de carpintería, él estaba trabajando con su papá, como actualmente, ¿verdad? Muchos niños ayudan a papá en ciertas actividades que el papá desempeña. Y de eso sí estaba, de lo que sí estamos completamente seguros es de que Jesús se sujetaba a sus padres terrenales, ¿verdad? Se sujetaba a ellos. Mira lo que dice Lucas 2:51, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces dice que Jesús indudablemente, en ningún momento, a pesar de que él dijo, saben que tengo que estar en los negocios de mi padre, pero aún con todo, él se sujetó a ellos, tanto que regresó con ellos a Nazaret. Él regresó con ellos como hijo obediente a Nazaret. Y además dice, ¿verdad? Que su madre, es decir, María, guardaba todas esas cosas en su corazón. Al escuchar lo que les dijo Jesús cuando le dijo, es necesario que en los negocios de mi padre esté, María guardaba en su corazón, sabiendo que Jesús venía a cumplir un propósito. Y eso le dolía en su corazón a María, porque sabía que iba a llegar ese momento, ¿verdad? Entonces, el evangelista San Marcos nos lleva apresuradamente a la iniciación pública de su ministerio, pasando por alto los acontecimientos anteriores y nos muestra cómo Jesús entra en su ministerio público tras una preparación cuidadosa. Es decir, aquí Marcos, ¿verdad? Nos va llevando de alguna manera, ¿verdad? Apresurada a cómo nos va narrando cómo es que Jesús va empezando su ministerio y nos habla de este detalle cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Y nos empieza a hablar de su iniciación en su ministerio público, es decir, en ese propósito para el cual él venía. Pasando por alto todos los acontecimientos anteriores, nos muestra cómo Jesús entra en ese ministerio que venía a desarrollar tras una preparación muy, muy cuidadosa. Y vemos a Juan proclamar públicamente a Jesús en ese momento tan extraordinario, ¿verdad? Cuando lo ve. Dice en Marcos 1:1 al 8, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito estamos repitiendo esta parte para ubicarnos de lo que estamos hablando, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos
del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Juan proclama públicamente a Jesús. Él a partir, ¿verdad? Él habla cuando él andaba proclamando, andaba predicando sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que él predicaba sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Y predicaba sobre el bautismo, pero también les hablaba del que iba a venir, de ese que era mayor que él, de ese del cual él no se sentía digno ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera, dice aquí, de desatar la correa de su calzado. Se sentía indigno porque sabía que era el Mesías esperado. Ajá. Jesús no aparece ante aquellas multitudes súbitamente, pues antes ha sido proclamado por su heraldo y precursor. Vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que decíamos que de los 12 años a los 30 años no sabemos nada de él, ¿verdad? Hay un silencio, pero sin embargo, Juan se encargó de hablar de él, de abrir camino, de decir: ya viene detrás de mí alguien que es mucho más grande que yo, más poderoso que yo, porque yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, perdón, para perdón de pecados, pero el que viene tras de mí, él es mucho más poderoso y él los bautizará en el Espíritu Santo. Y sí, hay una cita donde dice: él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Entonces, vemos que Jesús no aparece entre las multitudes así nada más de repente, sino que antes es proclamado. Ahí va Juan, ¿verdad? Así como en la profecía dice, dijo en Isaías, ¿verdad? El Señor: yo voy a enviar a mi mensajero para que vaya abriendo camino, para que vaya hablando, para que vaya proclamando sobre tu llegada, ¿verdad? Él va a ir enderezando el camino, es decir, va a ir hablándole a la gente sobre el arrepentimiento. Él va a ir hablando de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de un Salvador. Entonces dice: yo ya enviaré a mi mensajero. Y ese mensajero era Juan el Bautista. Y lo vemos cuando él dice: ¿verdad? Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, como lo dice en Marcos 1:7, dice: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vemos aquí, ¿verdad? Con estas palabras comienza Juan su labor profetizando, ¿verdad? Esa labor profetizada desde antes a través del profeta Isaías, ¿verdad? Cuando vemos cómo habló sobre el mensajero que iba a enviar, y también lo podemos ver en Malaquías 3:1, dice la palabra de Dios: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. Esto dice en Malaquías 3:1. Juan el Bautista es aquel de quien habló Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, es decir, preparad el camino para el Señor. Esto lo dice en Isaías 43. Cuando Juan ve venir a Jesús al Jordán, hace todavía más clara esa proclamación diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Mira cómo dice en Juan 1,
1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Así preparó Juan el Bautista el camino del Señor. Él les estuvo hablando todo el tiempo y todos lo escuchaban y sabían ya que venía, ¿verdad? Que venía ese alguien que era mayor que él, el que había sido profetizado, ese Mesías que estaban esperando. Y cuando lo ve venir, se asombra de tal manera, ¿verdad? Se asombra de tal manera cuando ve a Jesús, ¿verdad? Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he aquí del que les he estado hablando todo el tiempo, aquel que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. No con palabras lisonjeras, sino directamente al corazón, declara el mensaje del Señor. En ningún momento, ¿verdad? Habló con palabras lisonjeras, sino habló de lo más profundo de su corazón. Mira lo que dice Mateo 3:2, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí entre nosotros, ¿verdad? Amén, bendito sea el Señor, ¿verdad? No estaba proclamando a Jesús, ¿verdad? Con palabras lisonjeras, sino que hablaba directamente desde su corazón y declaraba el mensaje del Señor. Declara, ¿verdad? Los pecados sin temor. Mira cómo dice Mateo 3 del 7 al 10. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, perdón, es Juan, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Permítanme, permítanme. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos hablando a Juan el Bautista, hablando con mucha autoridad y hablándoles, ¿verdad? Porque muchos saduceos y fariseos iban al bautismo de este Juan el Bautista y pues obviamente ellos siempre buscaban la ocasión, ¿verdad? Para hacer caer en contradicciones a Juan el Bautista y después trataron también de ponerles cuatro al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él se enojaba, ¿verdad? Y decía que cuando los veía que iban, sabía que iban con la finalidad de estarlo molestando, ¿verdad? Y les decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir? Dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién? Y dice, y no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las mismísimas piedras. Y también déjenme decirles, ¿verdad? Y cuando dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estaba hablando, refiriéndose a Jesús, ya está aquí el justo, el perfecto, ¿verdad? Entonces, amados hermanos,
Vemos aquí a un Juan, ¿verdad? Lleno de autoridad en el Espíritu, hablando con poder a todos aquellos, ¿verdad? Que siempre estaban procurando detener la predicación de Juan el Bautista, la predicación del arrepentimiento, del perdón de pecados, del bautismo en agua. Juan demanda arrepentimiento sincero y no una experiencia emocional. Él les hablaba del verdadero arrepentimiento, no de gentes, ¿verdad? Hemos leído en la palabra cómo siempre estos hombres, ¿verdad? Ponían reglas, ponían cargas que la gente no podía llegar y que era complicado, pero ellos ni siquiera movían un dedo para poder llevar a cabo esas leyes. Por eso es que Juan les habla de esta manera y les dice, bola de hipócritas, mentirosos, falsos, son personas nada más de apariencia, dijo el Señor, ¿verdad? Que de labios le amaban, de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, este Juan les habla precisamente, ¿verdad? Y les demanda un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Que salga de sus corazones, de saber, de estar conscientes de que están haciendo mal, de que necesitan el arrepentimiento, ¿verdad? Mira lo que dice, y más que una experiencia emocional, ¿verdad? Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, Lucas, Lucas 3, del 7 a 14, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, no, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Eh? Aquí les estaba diciendo también, ¿verdad? Estos soldados no sean corruptos, ¿verdad? Aprendan a vivir con su salario, no estén corrompiéndose, no estén pidiendo, ¿verdad? Como dijeran actualmente, ¿verdad? El moche. Ajá. Entonces, aquí les hablaba, ¿verdad? Cuando oían de los frutos de arrepentimiento, ¿qué quiere decir eso? Y entonces les empieza a decir, ¿verdad? Hagan lo correcto, hagan lo justo, hagan obras de justicia, ¿verdad? Que verdaderamente el que digan que su corazón está arrepentido lo demuestre con sus obras. Acuérdense que dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo puedo decir, sí creo en el Jesús y está aquí en mi corazón, pero mis obras hablan todo lo contrario? El arrepentimiento no es solo cuestión de creer, de tener fe, sino una experiencia práctica y debe de verse en los frutos como evidencia de que es una realidad de nuestras vidas, ¿verdad? Te he dicho muchas veces, ¿verdad? Que es la manifestación en nuestras vidas de lo que hablamos, que lo que hablamos, ¿verdad? Sea también lo que hacemos. No podemos hablar una cosa y hacer otra, sino que sean congruentes nuestras palabras con nuestros hechos. Mira lo que dice Mateo 3, del 7 al 8. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, aquí vemos en esta cita nuevamente, ¿verdad? Como les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vemos aquí una constante, ¿verdad?
cómo este Juan el Bautista les hablaba con tanta autoridad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La identificación de Jesús, cómo aconteció la identificación de Jesús en aquellos días, es cuando Jesús vino a ser bautizado, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esa identificación? ¿Cómo es que fue alguien, ¿verdad? Habló sobre este es el Cristo, ¿verdad? Este es Jesús, este es el Cordero, ¿verdad? Porque nadie lo conocía, ¿verdad? Andaba entre la multitud y de alguna manera lo veían, ¿verdad? Porque pero no sabían realmente, ¿verdad? Que él era el Mesías prometido. Mira lo que dice en Marcos 1:9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Primeramente, Jesús estaba ahí, hermanos, llegó a estar ahí entre el grupo de personas o los candidatos a ser bautizados por Juan el Bautista. Y ante esta situación, ¿verdad? Retrocede Juan. Dice aquí, dice que Juan, en Mateo 3:14, dice más, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿verdad? Entonces primero dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y luego él se acomoda, se forma, esperando su turno para ser bautizado. Y él se sorprende, se resiste a llevar a cabo el bautismo, porque él, como dice, ¿verdad? No soy digno de desatar ni siquiera su calzado ahí, está encorvado, ¿verdad? Entonces él se sentía indigno, él no podía entender cómo ese tener al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que él lo bautizara y le dice, Juan, ¿verdad? Es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, es decir, yo necesito que tú me bautices. Y tú vienes a que yo te bautices y el poderoso, el grande, el santo eres tú, ¿verdad? Y él se resistía. Pero la ley, amados hermanos, en el Antiguo Testamento exigía a la congregación de sus sacerdotes que a la edad de 30 años, ¿verdad? Fueran bautizados, ¿verdad? O llevaran a cabo ese ritual, ¿verdad? Porque ellos necesitaban, ¿verdad? Que llevaran a cabo ese ritual de ser presentados como sus sacerdotes. Y lo podemos ver esa consagración, es decir, que en el Antiguo Testamento había, ¿verdad? Había una consagración que se tenía que llevar a cabo a los 30 años para consagrar al sacerdote de la congregación en el pueblo de Israel. Por lo tanto, al suceder esto, estaba llevándose a cabo esa consagración de Jesús ahí en el Jordán, hermanos, porque recuerden que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y te queda como tarea que leas Éxodo 29 y Levíticos capítulo 8, que leas esos dos capítulos para que veas cómo era la consagración de los sacerdotes que Dios levantaba en medio de la congregación. Y aquí, en este acto de bautismo, ¿verdad? Su bautismo de Jesucristo tenía mucho que ver con la consagración como sacerdote. Es decir, que la consagración que se hacía en el Antiguo Testamento estaba de alguna manera llevándose a cabo en ese momento en la persona de Jesucristo. Como sacerdote, él estaba siendo consagrado. Si nosotros leemos, ¿verdad? Éxodo 29 y Levíticos 8, vemos cómo el sacerdote, ¿verdad? Sus ropas era ungido, y vemos a Jesucristo en ese momento tan hermoso, ¿verdad? Él es ungido por su Padre con el Espíritu Santo. Estaba siendo consagrado
estaba siendo ungido como sacerdote, pues es evidente que significó su entrada a su bendito ministerio. En ese proceso, en ese preciso, momento, se dio inicio a su ministerio. Él fue consagrado en ese bautismo como sacerdote para cada uno de nosotros. Y ese fue el paso inicial para mostrarse como ese sacerdote que Dios estaba ungiendo en ese momento. Ahora, veamos lo siguiente. Se suele preguntar a menudo por qué Jesús se sometió a un bautismo que se presentaba o del cual Juan hablaba como bautismo para remisión de pecados, ¿verdad? Si él no tenía pecados, no había nada que perdonar. Entonces, hay que entender, ¿verdad? Hay que entender que él iba a tomar, ¿verdad? Él iba a pasar por ese proceso para poder tener la autoridad de poder perdonar pecados. Él era nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Las palabras con que Juan se dirige a Jesús implican que él conocía de antemano el ascendiente moral de Cristo, es decir, él sabía cuál era la línea genealógica, ¿verdad?, de Jesucristo. Él sabía que venía del linaje de David. Y lo importante de la manifestación de Jesús al Bautista implica que él sentía que por lo que a él le concierne, el bautismo no le era necesario, ¿verdad? Él venía de la línea genealógica, ¿verdad? Del linaje de David, y también sabía que venía de parte del Padre, y por lo tanto, él no necesitaba. Juan el Bautista sabía perfectamente que era el Mesías prometido allá en Isaías, y sabía que no necesitaba de ningún bautismo para ser perdonado. Pero lo que sí sabía Juan, ¿verdad? Y lo que sabía definitivamente Jesús, es que tenía que pasar por ahí, porque era la manera como iba a llevarse a cabo. Acuérdate que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Y una de las leyes que estaban establecidas era la consagración del sacerdote en el pueblo de Israel. Y en este momento, en el bautismo que se lleva a cabo, Jesús estaba siendo consagrado como sacerdote, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos los gentiles, como más adelante veremos. Amén. Y vemos a Jesús, ¿verdad? Cuando veía, ¿verdad? Que Juan estaba, porque acuérdate que Jesús es Dios y lo sabe, dijo, él veía que se le resistía, ¿verdad? Ajá. El Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Estas palabras. Así nos conviene cumplir toda justicia. Y en la palabra nos encierra a todo el pueblo de Israel, a todo aquel gentil. Acuérdate que dice el Señor, tengo un pueblo, otro pueblo que también voy a traer a este rey. Tengo otro redil que no es este, pero que lo voy a traer a este redil. Y ese otro redil, ese otro rebaño somos nosotros. Por eso dice el Señor Jesús, nos es necesario que así se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque voy a ser el sacerdote, soy el sacerdote de ustedes y necesito ser consagrado por el mismísimo Padre. El mismísimo Padre lo consagró y confirmó su ministerio ahí
en las aguas del Jordán. Amén. Y él, ¿verdad? Cuando dice, y el término justicia, cuando dice el Señor, conviene así cumplir toda justicia, él en ese término, en esta palabra, se refiere a sus deberes y obligaciones con Dios, es decir, a su deber y a su obligación para cumplir el propósito para el cual el Padre lo envió y el propósito para el que él se había ofrecido llevar a cabo. Él sabía el propósito para el cual él venía. Según el concepto de Jesús, el bautismo era una manera simbólica de entregarse personalmente a los ideales y demandas de una nueva vida, de justicia. Es decir, es necesario que pase por esto porque es la manera como puedo entregarme por completo para cumplir la misión a la que vengo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque desde antes de venir a este mundo, Él ya sabía a qué venía, cuál era el propósito para lo que Él venía, dice, de una vida de justicia, es decir, de venir a salvar lo que se había perdido. Él aprovechó ese momento significativo en la historia de su nación para identificarse con esa aspiración a una vida mejor y más santa y dedicarse públicamente a la gran tarea de su vida. Al hacerlo así, sintió estar cumpliendo una demanda y una obligación divina. Era parte de lo que él tenía que hacer al iniciar su ministerio. Ese ministerio que iba a trascender hasta la eternidad. El Espíritu Santo en Jesús. Vi al Espíritu que descendía y reposó sobre él. Fueron las palabras de Juan el Bautista. Dijo en Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Habló también, ¿verdad? No solamente de cómo era necesario ser bautizado, sino además dio testimonio de que vio descender del cielo una paloma. Vio al Espíritu Santo en forma de paloma, y permaneció sobre Jesús. Y en Marcos 1:10 dice, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto fue un testimonio en cuanto a su persona y su obra. Mira lo que dice en Juan 1:32 al 34. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. La investidura, también Juan habló sobre la investidura del poder del Espíritu Santo. Entonces, esa investidura, ¿verdad? Que vino del poder del Espíritu Santo fue para realizar su ministerio, su misión, su propósito de Jesús en esta tierra. Mira lo que dice Lucas 4 del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acuérdate que esto también lo vimos en Isaías, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. A eso vino el Señor. Por eso fue investido del poder del Espíritu Santo para poder realizar
todas estas actividades, este ministerio maravilloso para el que lo envió, el Padre eterno. Y vemos también, ¿verdad?, que una vez que fue lleno del Espíritu, una vez que fue bautizado, dice que después vino la tentación de Jesús. Dice, después de su bautismo y de que el Espíritu Santo vino sobre él, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Mira lo que dice Marcos 1, del 12 al 13. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Indudablemente fue llevado para continuar su preparación y terminarla para luego enfrentarse a su ministerio glorioso. En este periodo, él se preparó por medio de cuatro cosas. Una, la meditación de la palabra, de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno y a través también de la tentación. Aunque nos parezca increíble, hermanos, la tentación formó parte de su preparación del Señor Jesucristo. Sobre la tentación, se nos dice que el Señor salió victorioso. Amén. Y dice, y los ángeles le servían. Acuérdate que ya hablamos sobre eso, cómo el Señor Jesús de una manera magistral esgrimió la palabra de Dios y en los ataques de Satanás, en la tentación, él siempre lo contrarrestó con la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, aquí, ¿verdad? Nos habla de que esas cuatro cosas importantes para el ministerio de Jesús, para fortalecer su ministerio, fue la meditación en la palabra, la oración con su Padre, el ayuno y la tentación para reafirmar, confirmar que era maduro, que era fuerte, que era fortalecido por la palabra. Dios permita, amados hermanos, que así también nosotros como siervos, salgamos victoriosos si nos abrazamos a estas cuatro cosas de las que Jesús echó mano para estar fuerte en el momento en que llegó la tentación. Terminamos esta hermosa lección y lo único que puedo decirles que todo siervo de Dios, amados hermanos, tenemos esa necesidad de esta preparación, que Dios nos ayude a mantenernos en esta necesidad diaria de meditar su palabra, de estar orando, de practicar el ayuno y que cuando venga la tentación, esgrimamos la palabra de Dios con autoridad y con poder como Jesús lo hizo. Y dice su palabra, entonces el enemigo huirá de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto, amados hermanos, concluyo. El estudio del día de hoy es un estudio precioso. Vamos a orar para concluir. El tiempo ya se nos vino encima. Gracias a Dios pudimos concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y extraordinario, Padre. Y podemos ver, Señor, pudimos estudiar cómo fuiste preparado, Señor, para tu ministerio. Padre Santo, tú dejas, Señor, los pasos a seguir, Padre, para que nosotros nos preparemos de la misma manera, Padre. No podemos, Señor, iniciar un ministerio, Padre, si nuestra vida no está acorde con tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, como tú lo hiciste, Señor, meditar de día y de noche, como dice tu palabra en Josué, de día y de noche, Señor, que no sea parte de nuestra boca la palabra, Señor, sino que de día y de noche meditemos en ella, Señor, y que hagamos conforme a lo que en ella está escrito, Señor. Y dice tu palabra, porque entonces, Señor, y solo entonces
haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor, porque tú estarás con nosotros, Padre. Y que también, Señor, estemos en comunicación constante contigo, Señor, que estemos en ayuno, Señor, sobre todo ayunando de todo aquello que nos contamina, Señor, que hagamos lo correcto, Padre de la gloria. Y que cuando venga el momento difícil, Señor, estemos fortalecidos, Padre, para que podamos, Señor, contrarrestar los ataques del enemigo con tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir victoriosos, Padre, como Jesús, Señor, pero ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos, Señor, para que salgamos victoriosos siendo hijos obedientes, hijos que caminemos sobre las pisadas del Maestro. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias por todos y cada una de las personas, hermanos en la fe, que escucharon, Señor, este estudio, que sean, Señor, para edificación de sus vidas espirituales. Padre, te doy gracias, Señor. Muchas gracias por esta estación de radio, Padre Santo, que siga siendo administrada con sabiduría por nuestro hermano Héctor, Señor, y por su esposa Gisela, Padre, que ellos, Señor, reciban sabiduría de lo alto, Señor, para seguir administrándola sabiamente, Señor. Padre, te pido por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, llevando a cabo estudios, Señor, llevando a cabo devocionales, Padre, propagando tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, cada día busquemos la llenura, Señor, para que hablemos conforme a lo que está escrito, Señor. Padre, gracias te doy por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y de su esposa, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus ministerios. Padre, te doy gracias por el honor que me das de servirte, Señor. En el nombre poderoso, Señor, de Jesús, te doy muchas gracias. Amén. Hermanitos preciosos, los invito como cada semana a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Todos los domingos estamos ahí de 11:30 de la mañana. Ahí los esperamos. El Señor me los bendiga. Que el Señor los guarde. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor me los guarde.